Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a el estudio del miércoles y hoy vamos a ver Esdras número 6 y vamos a orar para comenzar. Gracias Dios te doy porque eres bueno, eres maravilloso Señor y gracias porque nos sigues instruyendo, Señor, en tu palabra. Y muchas gracias, Dios, porque sabemos que todo lo que hoy oigamos de ti, de tu palabra, Señor, va a ser para beneficio de todos nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer Esdras número 6, versículo 1. Y dice, entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente: memorando. Y bueno, aquí vemos que estaban buscando en Babilonia y pues no hallaron nada. Entonces se van a este lugar, se llama Ecbatana, que es otra ciudad que está en el sur, y ahí encuentran el rollo que dice memoria. En la nueva traducción viviente dice memorando. Versículo 3 y 4 vamos a leer. En el primer año del reinado del rey Ciro, se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruyera el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. Versículo 4. A cada 3 hileras de piedras especialmente preparadas se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Entonces, aquí en estas memorias encuentran unos mandatos, ¿verdad? Y no solamente vemos que es un permiso para construir, sino que el rey, que el imperio, tiene que financiar la reconstrucción del templo. Versículo 5. Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia, serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden, que sean devueltas al templo de Dios. Esto lo está leyendo el rey y vamos a ver ahora la respuesta. En el versículo 6. Versículo 6 dice, entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de ahí. Así les están dando una indicación. Entonces, Tatnai era una persona seguramente muy orgullosa, seguramente está escuchando este mensaje y pues está muy sorprendido, ¿verdad? De esta noticia que le están diciendo que se mantenga lejos de ahí. Versículos 7 y 8. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar a los ancianos de los judíos mientras reconstruyen el templo. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora, con los impuestos que se recauden en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Entonces, fíjense, les dice que no nada más se mantengan con su distancia. Les dicen, háganse a un lado y de los impuestos de allí tiene que salir para todos los gastos de la reconstrucción. O sea que los judíos no iban a pagar nada.
Denles, versículo 9 dice, denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros, corderos, para las ofrendas quemadas que presentan al Dios del cielo, y sin falta provéanles toda la sal, todo el trigo, el vino, el aceite de oliva que requieran para cada día. Es decir, que Tatnai y compañía, todas las personas que lo ayudaban, era que se pusieran a disposición de los judíos. Pónganse ahí a lo que ellos requieran y lo que pidan al día, porque así dice, ¿verdad? Lo que pidan al día se les tiene que entregar. Vamos a seguir leyendo versículo 10. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. Él sabía que podían orar por él, ¿verdad? Por el rey. Y así se los piden. Y también que oren por el rey. Si Tatnai y Setar-Bosnai no hubieran dicho en los capítulos anteriores que no edificaran y no hubieran estado intimidando a los judíos y todo esto no se hubiera dado, la edificación del templo hubiera tenido que ser con los recursos y con los esfuerzos de los judíos. Entonces, cuando Tatnai y este otro Setar-Bosnai se entrometen, hacen que se multipliquen los recursos para esta obra. Vemos ahí la mano de Dios cómo está actuando, aún usando a los impíos a favor de su pueblo. Versículo 11. También declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa, y luego serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Versículo 12. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. Pues muy interesante, porque él mismo se está incluyendo ahí, ¿verdad? Porque dice cualquier rey. Entonces él también se está poniendo bajo esta sentencia porque sabe que Dios lo puede hacer. Entonces reconoce el poderío de Dios, reconoce quién es Dios y dice cualquiera que esté en contra de estos mandatos va a terminar de esta manera. Y pues nada más tenía que decir incluyéndome yo. Pero él sabía muy bien que él se estaba incluyendo en este mensaje que está dando. Después dice el subtítulo, dedicación del templo, versículo 13 y 14. Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin, el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel, y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Entonces vemos que esto no es por voluntad de ningún hombre, ni judío, ni no judío, sino por propia voluntad de Dios, y porque Él lo estableció así. Aún usando a reyes impíos, se está haciendo el plan de Dios, ¿verdad? Versículo 15. La construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el sexto año del reinado de Darío. Más o menos fueron unos 20 años de que se empezó a construir el templo a que se terminó la obra. Y de esos 20 años, como 15 estuvo parada la obra. Entonces tardó bastante esta construcción, pero se terminó. Versículo 16. Luego, el pueblo de Israel
los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría, con gran alegría. Entonces vemos que hay una actitud de gozo entre el pueblo. Versículo 17 y 18. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego, los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Entonces restauraron todo, como el sistema de sacrificios, establecieron el orden y cómo era que participaban las familias, ¿verdad? Porque había como un rol donde las familias se iban eh, poniendo en diferentes momentos para el servicio del templo. Entonces todo esto, bueno, pues se restauró, todo este orden. El siguiente subtítulo dice Celebración de la Pascua y vamos a leer versículos 19 y 20. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros, así que mataron el cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos, sacerdotes y para ellos mismos. Es decir, que estaban recordando la Pascua. Y la Pascua pues obviamente es para recordar la liberación del pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Y que los llevó a la tierra prometida. Y entonces acá pues se está repitiendo porque acaban de ser liberados de Babilonia y están al fin en este lugar prometido y ya con el templo terminado. Versículo 21. El pueblo de Israel, que había regresado del destierro, comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor, Dios de Israel. Aquí había gente que se había arrepentido y entonces ahora están celebrando la Pascua con el resto del pueblo. Y qué hermoso, ¿verdad? Están todos juntos queriendo adorar al Señor. Versículo 22. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios en Israel. La fiesta de los panes sin levadura es una fiesta que habla de la consagración, de la santificación. En la Biblia, la levadura representa el pecado. Entonces, una vida sin pecado, unos panes sin levadura, no pueden existir sin la Pascua. Por eso es que vimos que primero fue la fiesta de Pascua y luego esta fiesta de los panes sin levadura. Entonces, sin la Pascua y sin el sacrificio de Cristo, no hay una vida sin pecado. Estas fiestas, pues vemos que van juntitas precisamente para representar esto. Primero el sacrificio del Señor y luego la vida sin pecado. En el capítulo 4 y 5 vimos que hay oposición, pero ya aquí en el capítulo 6 vemos que hay un propósito, ¿verdad? El capítulo nos muestra esto. Mientras estemos en el mundo, vamos a tener aflicciones, como lo dice Romanos 8:28. Y acompáñenme a Romanos 8:28, vamos a buscarlo. Romanos 8, versículo 28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien
de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto lo tenemos que tomar como una promesa. No dice que todas las cosas les van a salir bien o que nos van a salir bien o que todas las cosas van a ser bonitas, pero todas las cosas van a ayudar a bien. ¿Cuál bien? Pues para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Para eso es todas las circunstancias y vicisitudes que pudiéramos pasar, porque necesitamos llegar a parecernos a Jesús. Y esto está más abajo en Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, para que Dios forme mi vida a la imagen de Cristo, a veces es muy difícil, a veces es muy largo el proceso y pues también sufrimos, ¿verdad?, en este proceso. Y puede ser que hoy digas, ya no tengo fuerzas, ya esto ha sido muy largo, ha sido como que inacabable, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, pero recuerda que no es que necesites fuerzas, no es que yo necesite fuerzas. Lo que necesitamos es al Espíritu de Dios, que Él sea el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos dé esa fuerza, el que nos dé ese ánimo, porque Dios nos da su Espíritu. Solo hay que voltear al Señor y saber que ese tiempo de prueba va a obrar para bien y vamos a poder decir, Señor, fue difícil, pero vi tu mano, ahora mis ojos te ven. Y el que comenzó la buena obra, la va a terminar en cada área de nuestras vidas. Él la va a llevar a término. Y así como el templo puede tomar 20 años, y sí se oye muchísimo, ¿verdad? 20 años, pero a lo mejor también, pues es porque somos un poco lentos nosotros para asimilar estos cambios, ¿verdad? Tal vez, no sé, hace 15 años dejaste de edificar y por eso también ya se extendió bastante este tiempo. Porque, no sé, a lo mejor dijiste ya no voy a edificar porque me han intimidado, como estuvimos viendo aquí en los capítulos anteriores. Pero sabes que por gracia esto va a llegar a término. La obra Dios la va a terminar porque Él lo ha prometido y así lo creemos. Entonces, reconociendo que estamos necesitados de su gracia, que hoy necesitamos de su gracia, así como estábamos cuando apenas lo conocimos. Porque a lo mejor cuando ya tenemos mucho tiempo en el Señor decimos, no, pues ya no lo necesito igual. Pero la verdad es que sí, necesitamos al Señor como el primer día que lo conocimos. Y entonces vamos a poder ser una obra de adoración, estando ahí a los pies del Señor. Y la adoración nos lleva a recordar y a reconocer el sacrificio que se hizo por mí. Y también vamos a poder recordar el destino que Él ha preparado para todos nosotros. Obviamente el cielo, ¿verdad? Y allá dice la palabra que no hay llanto y no hay temor. Ese es nuestro lugar final. Entonces leamos de nuevo el verso 22 de Esdras capítulo 6. Esdras 6:22, vamos a volverlo a leer. Y dice, luego celebraron el festival de los panes y levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra. ¿Te imaginas estar feliz por caminar en santidad? Que no nos costara tanto, que no fuera como un sufrimiento, sino que pudiéramos decir, esto es lo que me da gozo. Y no como a veces hasta pensamos, ay, esto está muy difícil, ser cristiano es muy difícil, esta vida en santidad me cuesta demasiado, pero Dios quiere
que sepamos que conozcamos cómo es en realidad, que hay un gozo por vivir en santidad, que hay un gozo por vivir como Él quiere, porque Él siempre quiere que vivamos la mejor vida y no una fea y mediocre que nos ofrece el mundo. Dice la palabra, por cuanto Dios los ha alegrado, por cuanto Dios ha sido bueno, puedes caminar en santidad y en gozo, porque Dios ya lo hizo, nada más es que nosotros caminemos sobre sus pisadas. Entonces, ¿habrá oposición? Sí, sí va a haber oposición. ¿Hasta cuándo? Pues siempre, siempre va a haber, porque todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en esta tierra, pero Dios va a concluir su obra y tenemos la promesa de que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. De eso es de lo que nos tenemos que tomar, de que no estamos solos y de que no vamos a transitar esta vida sin saber, sin saber hacia dónde ir o sin saber quiénes somos. No, al contrario, vamos a estar siempre de la mano del Señor. Siempre Él nos va a tomar, siempre Él nos va a guiar, porque Él lo prometió, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bueno, pues vamos a concluir aquí y vamos a darle gracias a Dios. Dios, muchas gracias porque eres tan bueno, porque en unos pocos versículos tú nos puedes enseñar que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Nos enseña, Señor, que tú estás haciendo la obra todos los días con nosotros y que tú la vas a concluir y que, Señor, vamos a llegar a ese destino hermoso que es el cielo, que es nuestra casa celestial, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta certeza, porque lo entendemos y porque tenemos fe, Señor, de que tú sigues siendo Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.